estamos celebrando los 500 años de correr toros en nuestro pueblo. Le voy a dar la palabra a Santiago Izquierdo, el archivero de San Sebastián de los Reyes, o archivero de San Sebastián de los Reyes, que fue el que encontró ese documento en nuestro archivo. Así que por eso tenemos que agradecer a él también. Santiago, por favor. Dale, Nico. No, si tienen, creo por ahí. Estar con todos vosotros y sobre todo pues en este ambiente en el que yo realmente me he movido y me sigo moviendo, que es el de nuestras tradiciones. Yo voy a ser sumamente breve. Yo en el año 1983 me hice cargo del archivo municipal. Entonces, bueno, me bajaron del palomar, de la torre de reloj, un montón de fardos de papel atados con cuerdas, que yo fui, mi sorpresa, fui sacando bastantes documentos. Entonces, encontré un documento que esta mañana, los que hayan visto un poco la retransmisión que ha hecho Javier Gallego a través de Antena 3, pues han mostrado el documento e incluso la transcripción que yo hice del documento. Entonces, bueno, cuando le vi, un documento muy interesante, con muchas firmas, y vi que era una provisión real de la Cancillería del emperador Carlos V y de su madre, porque siempre firmaban los dos, con doña Juana, la que llamábamos la loca. Entonces, una vez que me puse a leer el documento, pues fue una gran sorpresa, porque todos, claro, sabíamos desde tiempo inmemorial, desde siempre se había hablado de los encierros. Entonces, pero bueno, no sabíamos cuándo. Entonces, en este documento, que es una provisión real del 24 de marzo de 1525 y datada en Madrid, empecé a leer, y bueno, después todos los preámbulos que dicen, es una carta que dirige la Cancillería de Carlos V al Arzobispado de Toledo, a la Santa Cruzada, porque han cobrado una serie de dineros a los vecinos, maravedíes, a los vecinos de San Sebastián de los Reyes, e incluso los habían amenazado de excomunión. Entonces, el documento, al leerlo, pues os voy a leer más o menos lo que yo creo que es más interesante del documento. Dicen que los vecinos de San Sebastián hacen advocaciones, cofradías, devociones, hospitales que en ella hay. Se juntan a entender y aprovechar algunas cosas tocantes a ella. Y por conservación de ellas, que creo que es importante esta palabra, y que las memorias de ella no se pierdan, porque no tienen rentas ni propios. Dice que hacen y han hecho algunas comidas, colaciones, caridades, procesiones, misas, limosna, corren toros. Es decir, que aquí es la primera vez que ya vemos, y hacen otros gastos de sus propias bolsas. Es decir, que aquí nos da, entre las costumbres que tienen ya los vecinos de San Sebastián de los Reyes en 1525, es la de correr toros. Y el documento incluso, no sé, esto lo dice por dos veces. Es decir, que en otro punto del documento vuelven a decir que corren toros y otras devociones. Es decir, que tenemos aquí datado, de momento, de 1525, pero yo leo el documento y por lo que se desprende de él, ya llevan algunos años haciendo este recorrido, estos encierros, estas correr toros, que eran normal, los traían del campo y los llevaban a la plaza que tenemos aquí. Muchísimas gracias. A ti, Santiago, por aclararnos. Pues la verdad es un documento súper importante este que tenemos. La verdad que para celebrar homenajear estos 500 años que llevamos en San Sebastián de los Reyes corriendo toros, que según ha leído Santiago pueden ser algunos más, ese documento es de fecha del 23 de marzo, si no es el 23 o 24 de marzo de 1525, pues la Asociación de Pastores ha decidido hacer un coloquio para hablar única y exclusivamente de nuestro encierro, del encierro de San Sebastián de los Reyes, de sus orígenes. Y para ello hemos contactado con 5 personas muy conocedoras de este tipo de espectáculo, muy conocedoras del encierro, que tienen la misma pasión
que tenemos los ciudadanos de San Sebastián de los Reyes y que además son muy conocedores de nuestro encierro, pues no en vano han estado de una forma u otra muy vinculados con él. Así que voy a pasar a presentárselos. En primer lugar, y a mi derecha, esto es siempre el orden del cartel anunciador que hemos hecho. Victorino Martín García. Buenas tardes, bienvenido. Ganadero, propietario de las ganaderías de Victorino Martín, los célebres Cárdenos de Albaserrada Saltillo, el Hierro de Monteviejo, en Caste Vega Villar, y otro en Caste de Urcola, que pronto le veremos por las calles o por las plazas. Gracias, Victorino. A mi izquierda, Javier Gallego, periodista, es la voz del encierro a nivel nacional e internacional. Transmite nuestro encierro desde Antena 3, diera paso para televisar nuestra pasión, nuestra entidad. Y es una persona que está enamorada de San Sebastián de los Reyes, que es uno más de San Sebastián de los Reyes y el encierro también es suyo. Gracias, Javier. A mi derecha, a continuación de Victorino Martín, está Alberto de Jesús. ¿Quién no conoce a Alberto de Jesús en materia de fiestas populares? Yo creo que ahora mismo a todos los que están aquí les suena y conocen a Alberto de Jesús. Alberto es periodista, director de la revista Bus al Carrer, fotógrafo, fue de los primeros pastores del encierro que tuvo Sanse. Yo fui uno de los que tuve la suerte de ser compañero suyo. Qué años, ¿verdad? Pero también fue durante unos cuantos años el jefe de prensa de Julián López el Juli. Buenas tardes y bienvenido, Javier. Emilio Esteban, otro de los hombres claves en el encierro de San Sebastián de los Reyes. Es director técnico, ha sido director técnico del encierro de San Sebastián de los Reyes hasta que se ha jubilado, pero como dicen que la afición no para nunca y no te jubilas jamás, sigue siendo director de encierros en diversos pueblos de la geografía española. Ahora será en Valdemorillo, luego será en Guadalajara, etcétera, etcétera. Buenas tardes y bienvenido. Y a continuación, al lado de Javier Gallego, Manuel Durán, documentalista, fotógrafo y muy implicado en nuestro encierro. Aún recuerdo con mucho cariño y orgullo el programa de Canal Norte Televisión, Calle Real, que dedicábamos con tanto amor y tanta ilusión los dos. Un programa que duraba 1 hora para un espectáculo de 2 minutos. Yo creo que había que exprimir bien el cerebro, pero bueno, así lo hacíamos. Por lo tanto, Manolo, fue un placer. Y te vuelvo a decir que es un placer que estés aquí con nosotros también. Muchas gracias. Bueno, pues hechas las presentaciones, ahora sí que quiero decirles que les dediquen un aplauso a nuestro torero, a Diego García, porque hoy hace 24 años, el día de la víspera del San Sebastián. Bueno, y ahora ya, antes de entrar y dar la palabra a nuestros contertulios, porque lo vamos a hacer muy fácil. Voy a hacer una pequeña presentación de lo que es el encierro de San Sebastián de los Reyes, desde que los traían del campo, y a continuación los voy a dar la palabra siempre por el orden que los he presentado. Y van a tener como 10 minutos para que cada uno exprese lo que quiere, lo que debe o lo que ha vivido en San Sebastián de los Reyes. Así que luego os daremos 10 minutos a cada uno para que habléis de nuestro encierro. Y cuando terminéis, seguramente que todos los que están aquí en la sala pues querrán preguntar algo. Por lo tanto, hacemos un turno de preguntas, si os parece, y que os pregunte lo que queráis. ¿Os parece bien? Bueno, pues entonces vamos allá. También les quiero decir que el 18 de marzo de 2010... el Pleno de la Corporación Municipal de San Sebastián de los Reyes aprobó una moción por la que se declara bien de interés cultural los encierros por su arraigo en los habitantes del municipio de San Sebastián de los Reyes. Estos 500 años, el encierro
ha cambiado muchísimo. Y desde el año 70 para acá, mucho más. En San Sebastián de los Reyes siempre se han corrido toros. Venían del campo. Aquí tenemos los descansos, que se llamaban, y teníamos 3 descansos. Uno, que es lo que llamamos el Praderón, que es el Valle de los Carneros. Ahí venían los toros a pie desde las ganaderías, ahí hacían noche y desde ahí los traían hasta el pueblo para que los mozos y mozas los pudieran correr. Cuando venían de allí del Praderón, por las eras de arriba, que los que sois de aquí sabréis cuáles son, para coger la Cañada Real, que ahora mismo es la calle Reyes Católicos. Desde Reyes Católicos cogían la calle Bilbao, a continuación a Clavel, de Clavel a la Pratizuela, que es lo que llamamos ahora la Plaza del Foro, a continuación Victoria, San Roque, Mayor, Real y la Plaza de San Sebastián de los Reyes, que era el ayuntamiento. Y hay que decir que esa plaza, que nosotros, por los documentos que hay, no era una plaza que se montaba con carros, siempre era una plaza montada de madera, con sus tendidos. No era como en la mayoría de los pueblos por ahí, que montaban los carros y formaban una plaza. No, aquí en San Sebastián de los Reyes, desde el principio, fue una plaza hecha con tablas y tendidos. Luego, los otros descansos que teníamos era la Buitrera. Y desde la Buitrera, cuando salían de allí, tenían 2 recorridos. En uno salían de la Buitrera, que está, para que os hagáis una idea, en el barrio de La Hoya, lo que es Plaza Norte, pues detrás de Plaza Norte, allí estaba la Buitrera, los traían y entraban por la calle Ontanillas a la calle Real y Plaza del Ayuntamiento. Y los últimos salían de la Buitrera, han sido los más recientes, salían de la Buitrera, cogían Matapiñoneras, que es donde está ahora mismo en la zona industrial, que llamábamos, para coger la calle Real y venir a la plaza del ayuntamiento, como es lógico, normal. Todo eso lo hacían con los caballos, lo hacían, la gente los acompañaba a pie, y cuando ya llegaban al casco del pueblo, en las calles ya los dejaban para que los mozos y mozas los estaban esperando y los corrieran. O sea que, aunque venían del campo, siempre se corrían los toros en San Sebastián de los Reyes. Yo recuerdo, os puedo hablar del año 58 al 61, que eso lo recuerdo bien, y el 57. Los toros salían de un corral que llevábamos nosotros, el Tío Rano, que estaba en la calle Real, y desde allí llegaban a la Plaza Toros, vamos, a la plaza del ayuntamiento. A continuación, otros años, en otro corral que había a orilla, que le llamábamos nosotros el corral de la tía Pepalcano, hasta el año 61. Bueno, al deciros que en esas fechas el encierro era siempre a las 10 de la mañana. Ya no venían del campo, ya no venían, y entonces estaban en unos corrales que ya los habían venido en camiones, y el encierro era a las 10 de la mañana. A partir de ahí, como esto tomó tanto auge, San Sebastián de los Reyes tenía que tener una plaza de toros porque lo necesitaba, y se hizo. Y en el año 61 se inauguró la Plaza de Toros. Además, se inauguró con una corrida de Victorino Martín. En los carteles rezaba Escudero Calvo, pero ya era propiedad de Victorino Martín, que está aquí con nosotros. Porque Victorino Martín no solamente fue la inauguración de la plaza, Victorino Martín también se corrieron sus toros por las calles el día 27 de agosto del 2011, 50 años después. O sea que se han corrido los toros de Victorino Martín 2 años por las calles de San Sebastián de los Reyes. Una vez inaugurada la plaza, pues salieron de distintos corrales. El primero que salió se llamaba El Palomar. El Palomar, para que os hagáis una idea, estaba en la calle San Roque, lo que es ahora la calle Toledo. Ese fue el primer recorrido que tuvo el encierro, en el año 61. Luego se fue variando, y uno de los encierros más bonitos que ha tenido ha sido donde salían los toros en la calle Fuente del Fresno, lo que es ahora Fuente de Fresnos, que había allí un solar que era propiedad
de la familia San Nicolás. Ahí estuvieron saliendo los toros algunos años, hasta que se cambió y se llevó al matadero en la calle Payeso Duartini, con un recorrido también muy bonito, pero que lo que había que buscar era algo definitivo, porque el encierro de San Sebastián de los Reyes así lo necesitaba. Y entonces por eso se construyeron los corrales que se han construido, que son una maravilla, unos corrales que pueden albergar 4 corridas de toros, unos corrales donde los pueden visitar todos los aficionados sin que los toros vean a los aficionados, unos corrales que están dotados de todo lo suficiente o todo lo que haga falta para el manejo de estos animales. Y ese ha sido el devenir de los encierros en San Sebastián de los Reyes. Ha habido muchos cambios, que ahí sí tiene mucho que decir Emilio Esteban, porque él ha sido uno de los artífices de esos cambios. Por ejemplo, la calle Real se puso primeramente una talanquera, luego se puso otra y al final se estrechó la calle como es lógico y normal, se puso doble talanquera en el recorrido, se puso muchísima más seguridad en el recorrido, hasta tal punto de llegar que el encierro de San Sebastián de los Reyes sea imagen para muchísimos pueblos de ahí. Y nosotros no somos la Pamplona chica, nosotros somos San Sebastián de los Reyes, los que tiene los mejores encierros de España, pese a quien pese y duela a quien duela. Pero es así, nosotros aquí rendimos culto al toro. Aquí no se le maltrata bajo ningún concepto, aquí no se le recorta, aquí no se le hace absolutamente nada. Por eso los matadores de toros que vienen luego a torear por la tarde esos toros, saben que en San Sebastián de los Reyes pueden venir tranquilos, porque no les van a hacer absolutamente nada a los toros. Y es como tiene que ser, porque luego por la tarde hay personas que se juegan la vida con ellos. Así que... Bueno, y yo ya he terminado y no quiero ser ya más pesado, así que voy a empezar a pasar la palabra a nuestros invitados y en primer lugar, como he dicho, a Victorino Martín. Victorino, cuando quieras, buenas tardes. Hola, buenas noches a todos. No sé si se oye bien. Sí, ahora sí, ahora sí. Estoy encantado de estar aquí por lo que representa San Sebastián en la historia de nuestra ganadería y también en la mía propia y porque siempre me gusta estar en los sitios donde viven con pasión y con intensidad lo que es el rito del toro, ¿no? Y el rito del toro tiene muchas expresiones. El rito del toro es tan antiguo como los pueblos mediterráneos y se ha ido transformando y ha ido evolucionando, no de una forma uniforme, sino que en cada sitio ha evolucionado o se ha conservado la parte del rito o se le ha dado más importancia a la parte del rito, pues que más le ha gustado a cada localidad, ¿no? Lo que sí está claro es que todas las manifestaciones y las expresiones que tiene el juego con los toros forman parte de una unidad que es la tauromaquia. Entonces, la tauromaquia tiene muchas expresiones, desde los encierros, que era la conducción de los toros para luego ser corridos por la tarde, según también las distintas formas que tenían, ¿no? Pues desde alancearlos, rejonearlos, hasta luego la forma más ordenada que llegó a ser, que es la corrida en plaza, que por supuesto yo creo que esta evolución seguirá. No sabemos, yo sí que creo que el rito del toro continuará mucho tiempo a pesar de las influencias externas que quieren acabar con él. Lo que no tengo muy claro cuál será la parte de la tauromaquia que pervivirá en el futuro. Pervivirá un poco por los que sepan dar importancia al toro y al rito. Entonces, el encierro no es ni más ni menos que la conducción de los toros hasta el recinto donde van a lidiarse y se va a consumar el rito, porque el rito se consuma cuando se le da la muerte al toro. Bien. Los festejos populares siempre han sido una cuna y una escuela de muchas cosas. Nosotros empezamos con los festejos populares. Mi padre empezó dando toros por los pueblos y ha hecho muchos encierros. Yo la verdad es que yo no viví esa época, eso ya se ha transformado un poco,
pero todos esos encierros casi siempre se metían los toros a caballo, hasta la plaza de toros o hasta el recinto donde se lidiaban. Mi padre me ha contado muchas anécdotas, porque los mozos los que querían era juerga, y la juerga es que los toros se vuelvan. Entonces, los hombres que guiaban a los toros a caballo lo que querían era lo contrario, que los toros no se volvieran, y entonces los apretaban, y lo que intentaban los mozos era meterse entre medias de los caballos y el rebaño bovino para volver los toros, para que los toros se volvieran. Mi padre me contó que tuvo más de algún problema, porque entonces lo que hacían es que daban la vuelta a las garrochas y a los mozos los derribaban, algunos se quedó sin dientes, luego venían los problemas de que les buscaban el perjudicado y la familia para hacer justicia, ¿no? Entonces era una lucha entre los que dirigían los toros hasta el recinto y los mozos que lo que querían es que el encierro durase todo el día, ¿no? Entonces, bueno, qué duda cabe que todo ha ido evolucionando, los encierros también, ha habido normativas, ya el poder transportar los toros, porque los animales se transportaban a pie a San Sebastián de los Reyes, como muy bien has dicho tú, Filín, es que pues se traían desde la finca donde fuera a un corral donde reposaban y desde ahí se hacía el encierro, ¿no? Hoy eso es impensable. Nosotros hacíamos transterminancia de una finca a otra y eso ya es imposible porque la mayoría de las cañadas reales están ocupadas. Esto se corta. No te despistes. Se me ha despistado el del sonido. Se ha ido todo. Ahora ya. Bueno, pues ya me he perdido. Estaba contando que las cañadas reales se han perdido. Las cañadas reales han sido invadidas o por carreteras, o por urbanizaciones, o por calles. Las poblaciones han crecido y por lo que tú has dicho, me da la sensación que la cañada real que pasaba por el centro del pueblo hoy es una calle. Sí. Como en Madrid la calle de Alcalá, que era una cañada real, pues hoy es la calle, una de las arterias de Madrid, ¿no? Entonces, bueno, eso ya es impensable. Las cosas van avanzando, se van regulando y hoy los encierros están reguladísimos, ¿no? Entonces, lo importante de todo lo que se haga con el toro es respetar al animal. Todos los juegos con toros puedes hacer lo que sea siempre que respetes al animal. Incluso para darle muertos, la única condición que se te exige es que tú también puedas jugarte tu vida y exponerla, y que te puede costar la vida, como ha ocurrido en más de una ocasión, ¿no? Nuestra relación con San Sebastián de los Reyes, también lo has dicho tú, es muy estrecha. Lo que no has dicho es que también fue la primera corrida que nosotros lidiamos como ganaderos de la ganadería que hoy es Victorino Martín. Mi padre fue un aventurero visionario que sin dinero, a principios de los 60, se embarcó en la aventura de recuperar... Esto no funciona, ¿eh? Bueno, se metió en la aventura de recuperar una ganadería que había sido histórica y que estaba en manos de 3 propietarios distintos que eran hermanos y que lidiaban con el mismo nombre y con el mismo hierro, Escudero Calvo Hermanos. Y mi padre, entre el año 60, entre el 18 de agosto del 60 y las Navidades, el diciembre de 1965, consiguió, sin dinero, lo repito, consiguió juntar los 3 lotes y ya en el 66 lidió a su nombre. Pero en el primer sitio que lidió él como ganadero una corrida de toros, aunque se lidiase a nombre de Escudero Calvo Hermanos, fue en San Sebastián de los Reyes, que coincidió con la inauguración de la plaza. Por supuesto, se corrieron en el encierro y todo esto. Bueno, y tengo que decir que a mí también me une pues un lazo también curioso con San Sebastián de los Reyes. Es que yo quise ser torero. Cuando en mis años mozos quise ser torero y mi padre no quería que fuera. Entonces me lo ponía todo muy complicado y ya le dije, oye papá, ayúdame que quiero ser torero. Vale, muy bien. Y me puso en Valencia, en las fallas de Valencia, porque él tenía fuerza y podía hacerlo, con una novillada de cebada gago y en Castellón con una de cortijo oliva. Y le dije, oye, tendré que matar a algún toro antes de...
y le compró a Chopera 2 toros que se habían pasado de edad, que estaban de sobreros en las ventas, y los maté aquí, en San Sebastián de los Reyes. Así que, bueno, pues son curiosidades, anécdotas de la vida que son dignas de contar. Y además tengo que decir que yo tengo aquí un buen amigo, porque vivimos años juntos cuando queríamos ser torero, que es Andrés Caballero, y que tuvimos la aventura de apoderar a un torero mexicano un periodo de tiempo muy cortito. Y bueno, y esos son mis lazos con San Sebastián de los Reyes. Nada más, luego si queréis hacer alguna pregunta, no quiero extenderme, son muchos los ponentes. Gracias a todos, buenas noches. Gracias, Vitorino. Yo, antes de dar la palabra a Javier, sí quiero hacerte una pregunta, porque esta pregunta que te voy a hacer, valga la redundancia, se lo preguntan muchos aficionados y tienen esa duda, porque unos ganaderos están de acuerdo, otros no. ¿Tú estás de acuerdo con que el toro se corra en las calles antes de ser lidiado por la tarde, bueno, como ganadero? Si se hace bien, no está mal hecho. Lo que sí está claro es que hay que hacerlo bien. Y también está claro que hay toros que se van a lesionar y alguno de ellos, seguramente que alguno de ellos no llega a la plaza, porque los toros rematan, los toros, pero bueno. Y además yo es lo que sí que creo, es que hay que respetar las tradiciones de los pueblos. La cultura la eligen los pueblos, no nos la pueden imponer desde arriba. Y si en este pueblo le gustan los encierros, le gustan a los mozos jugarse por la mañana la vida, corriendo los toros que se van a correr por la tarde, pues hay que respetarlo. Y el que quiera venir a San Sebastián de los Reyes, pues ya sabe lo que hay. Pues muy bien. Muchas gracias. Gracias, Vitorino. Bueno, ahora en segundo lugar voy a pasar la palabra a una persona muy entrañable para nosotros. Es un gran amigo, ya le tenemos como uno más de San Sebastián de los Reyes, y es la voz de nuestro encierro, esa voz que escuchan en toda España y escuchan en muchísimos sitios del mundo donde llegan las imágenes de Antena 3. Javier, queremos que nos des tu opinión sobre este encierro de San Sebastián de los Reyes y la aventura esta tan grande y tan bonita que al final te metiste y que has salido súper airoso y que la verdad estamos encantados con que esté con nosotros. Muchas gracias. Bueno, gracias. Tiene mucho peligro esto de ponernos a tanto aficionado aquí al mando del ayuntamiento, porque podemos liarla y poner encierros todos los días del año. Pero bueno, antes de nada agradecer a la Asociación de Pastores que me haya invitado. Y quiero poner en valor precisamente el trabajo de los pastores estos 2 días en los encierros blancos, en un día ayer complicado y hoy un día muy, muy complicado, en el que se ha demostrado que esa labor de los pastores ha minimizado muchísimo lo que podía haber ocurrido con encierros peligrosos, con la manada dividida. Y yo creo que los pastores estos 2 días han dado una lección de cómo hay que dirigir y cómo hay que llevar un encierro. Y bueno, pues más allá de todo esto, bueno, pues el encierro yo lo conozco, o lo narro desde hace 20 años, lo conocía antes como aficionado. Obviamente los encierros, como el resto de la tauromaquia, ha evolucionado mucho, el rito ha ido evolucionando, se ha ido arreglando, igual que en la tauromaquia el torero ha ido perfeccionando su técnica, el ganadero ha ido armando las embestidas de los toros para hacerlos mejores, y todo se ha arreglado hasta convertir el espectáculo de la tauromaquia en el último siglo, pues seguramente se toree mejor que nunca en la historia. Pues en los encierros yo creo que pasa un poco que van en paralelo, que todas esas reglas y todos esos conocimientos y toda esa depuración técnica que hemos vivido, pues han llevado a que hoy se corran mejor los toros que nunca en la historia. Y más allá de debates que pueden existir y que cada uno seguramente defienda su pueblo, su ciudad y su identidad, yo creo que lo bonito de esto es que no hay 2 encierros iguales, igual que no hay 2 plazas de toros iguales. Por mucho que el rito sea el mismo, como destacaba Vitorino, cada uno lo adapta a su idiosincrasia. Pero yo creo que en San Sebastián de los Reyes ahora mismo tenemos los encierros mejores de España para los corredores. Se hacen las mejores carreras y son los mejores para venir a correr.
Es verdad que en muchos aspectos se puede seguir mejorando, se puede seguir ganando, se puede elevar un poco, seguir elevando como se está haciendo el trapío, el tono de los toros, pero para los corredores es una verdadera gozada y yo creo que aquí se sienten muy a gusto porque es un encierro prácticamente por y para corredores. En cuanto a mi experiencia personal, a lo que yo he visto en torno al encierro de San Sebastián de los Reyes, pues yo creo que hay un cambio en lo que yo he advertido, dos cambios que han cambiado un poco, y valga la redundancia, el encierro. Uno es el cambio de horario, que cambió radicalmente el público. El encierro, al pasar a las 11 de la mañana, se convierte en un espectáculo con un público completamente diferente. Se pule mucho y se quita a la gente que está toda la noche de empalmada. Se evita que accedan al recorrido porque se marchan directamente y ya no van a aguantar hasta las 11 de la mañana. Y es verdad que se criba mucho más el corredor en el encierro, y el que viene a correrlo viene con las virtudes técnicas suficientes. La mayoría de ellos vienen con las virtudes técnicas suficientes como para correrlo, y eso también convierte el espectáculo en un espectáculo más familiar. Desde que cambia el horario también vemos en las gradas muchas más familias, acercamos más a los niños y el espectáculo, que eso también es importante. Y a las 8 de la mañana pues era un espectáculo que venía a ver el que quería, es decir, un espectáculo mucho más específico y, digamos, mucho más especializado de cara al público que venía y al público también, que ahora hablaré un poquillo del tema televisivo. Y yo creo que el otro cambio cualitativo que hemos vivido, que estamos viviendo en el encierro de unos años para acá, y sí que no sabría decir un año exacto, igual que el cambio de horario fue en el año 19, sí que advertimos que el cambio ganadero que se ha introducido en la mayoría de las ganaderías, que es correr los toros, la costumbre que ya tienen la mayoría de las ganaderías de correr los toros. Antes no lo hacía todo el mundo, lo hacían unas pocas. Pues bueno, eso ha generado en el comportamiento del toro un cambio significativo, y es que normalmente el toro sí que suele cubrir el recorrido, o tiende a cubrir el recorrido en manada, más allá de los encastes. Es verdad que luego con los encastes cambian un poco los comportamientos, pero eso, digamos, en general. Y luego, desde el punto de vista televisivo, bueno, pues nosotros empezamos la aventura en 2004 y como os decía, bueno, pues en aquella época teníamos muchos menos medios, era un espacio mucho más reducido. A las 8 de la mañana el público que te va a ver o que te busca es el público que quiere ver el encierro, que busca ese contenido específicamente, aparte de la gente que se enchufa esa mañana. Pero estamos hablando de finales de un mes de agosto, donde la mayoría de la gente está de vacaciones o muy desconectada, y es raro que la gente que va a trabajar, como ocurre en el resto de meses del año, se conecte para ver las noticias a esa hora, a partir de las 7 de la mañana, y ya de repente aparece un encierro, pues lo veo. Era un público más específico, más determinado, y que demandaba un comentario un poco más técnico, más tecnificado, porque era un público más específico. Y el cambio de horario a las 11 de la mañana, pues también desde el punto de vista televisivo nos abre otro público completamente diferente. El consumo en televisión a las 11 de la mañana, el consumidor de televisión es completamente diferente al de primera hora de la mañana, y es un público mucho más universal, más abierto, que está viendo un magazine y de repente entra un contenido taurino como es un encierro. Entonces, desde el punto de vista televisivo, el programa tienes que adaptarlo un poco y abrirlo un poco más a algo más, digamos, más tipo revista, si se puede decir así la palabra, y más generalista, para captar la atención del público que a esa hora está consumiendo la televisión, más allá del público que específicamente haya lo que busca el encierro específicamente, esté donde esté, en la cadena que esté, a la hora que esté y sea donde sea. Y bueno, esa ha sido nuestra experiencia. La verdad es que la dificultad de este encierro, más allá de la dificultad, el reto para nosotros es contarlo bien y llevarle a todo el mundo,
trasladarle a todo el mundo las sensaciones que se viven a pie de calle. El encierro para la televisión es un espectáculo, es muy, muy, muy difícil, porque yo siempre digo que paremos donde paremos, el segundo donde pares la emisión siempre está ocurriendo algo, aunque no parezca que ha ocurrido nada. En 1 minuto, 2 minutos vemos los toros, los corredores, y hay gente que dice, uy, encierro limpio, no ha pasado nada. Digo, pues para la imagen en donde te dé la gana y verás cómo está pasando algo. Alguien se lleva un susto, ha habido un toro que amenazaba con volverse, hay un pastor que está corrigiendo la carrera de un toro. Bueno, hay 1000 historias, 1000 matices, y ese es el reto en televisión. Afortunadamente nosotros, que ese es un aspecto muy importante para nosotros, porque el encierro depende muchísimo de la realización. Un realizador, igual que en una transmisión taurina, es fundamental que sea aficionado y que sepa, porque si no, estamos completamente perdidos. Y no hay si te cogen y te ponen a cualquiera, pues te confunde un cabestro con un toro. Si se va un toro suelto, no sabe dónde está el peligro. Si se quedan 3, no sabe si pinchar la cámara dónde está otro. Entonces es fundamental, y eso sí que hemos conseguido que el equipo de realización sea siempre el mismo, y que además esté muy volcado y sea muy aficionado. Los cámaras también es fundamental. Imaginaros que estamos hablando de 800 metros de distancia con 14 cámaras, pero hay cámaras que están pinchadas apenas 8 segundos, 10 segundos como máximo, es un giro, una curva. Entonces los cámaras es fundamental que estén muy entrenados, que sepan lo que están haciendo, que sepan de qué va este espectáculo y dónde puede estar el peligro. Según vienen los toros ya hay que saber por dónde pueden derrotar, por dónde no, por dónde puede haber un corredor que se vean aprietos, por dónde no. Y bueno, pues esa es la dificultad. La verdad es que honradamente lo tratamos de hacer lo mejor que sabemos, y tratamos de transmitir toda esa pasión que tenéis todos los que estáis aquí por ese encierro. Y yo creo que bueno, porque pues que acertamos, porque el público nos ve, nos llueven críticas por todos los lados de las redes sociales, que ya sabéis que hay, bueno, pues hay un mar de irrespetuosos que se creen con derecho a opinar, cuando yo, pues, cuando no me gusta algo no voy, pero no me dedico a insultar al que va, y eso, bueno, pues eso está a la orden del día, lo asumimos con total normalidad, porque eso pasa en los toros y pasa, bueno, pasa más en los toros, pero pasa en muchísimos ámbitos de la vida, por desgracia. Y bueno, pues eso, que yo estoy feliz, estoy encantado de contar el encierro de San Sebastián de los Reyes. Soy un gran defensor de este encierro, soy un gran embajador, y bueno, pues que si han sido 500 años de historia, pues yo lo que dure, espero también seguir acompañando en esta singladura tan emocionante y tan vibrante a San Sebastián de los Reyes. Muchas gracias, Javier. La verdad que no cabe duda que por muchos detractores que tengamos, habiendo periodistas como tú, que lleváis San Sebastián de los Reyes en el corazón y le retransmitís nuestro encierro con tanta soltura y con tanto amor, seguro que vamos a seguir para adelante siempre. Ojalá, ojalá. La tercera persona que va a coger la palabra es Alberto de Jesús. Hablar de Alberto de Jesús, de los festejos populares, de los encierros, de la suelta de reses, pues es hablar de uno de los periodistas más preparados que tenemos en la actualidad en España. Créanselo, ¿eh? Es el director de la revista Bous al Carrer, pero no se pierde un encierro en cualquier punto de la geografía o de la piel de toros nuestra. Es un hombre que ama la fiesta popular, es un hombre que ama los toros, y es un hombre que cuando hacían falta aquí los pastores, hace 35 años creo, o 40, se le dijo, ya él venía a correr, Alberto, tienes que estar el pastor aquí, y le faltó tiempo. Yo fui su compañero suyo y estoy súper agradecido de que estuviera con nosotros. Alberto, cuando quieras. Muchísimas gracias por esa presentación. Sobre todo, yo creo que la labor que hacen los pastores es increíble. Son los guardianes del encierro, los guardianes de que los toros lleguen, los guardianes de que los toreros por la tarde lo puedan torear, y yo creo que ellos son los verdaderos protagonistas. Yo con San Sebastián de los Reyes me une un lazo enorme, un lazo de sangre, porque vine invitado por Miguel Ángel, que más que mi amigo ha sido mi hermano todos estos años.
y corrí el encierro por la mañana y yo estaba acostumbrado a correr encierros en cualquier sitio. Donde iba, corría encierros. Iba a Portugal, corría encierros. Iba a Francia, corría encierros. Y siempre había oído hablar de San Sebastián la Grande. Y un día aparecí al concurso, corrí encierro y me asusté. Acostumbrado a ver los toros, giraron allí la calle Postas y ese fogonazo de luz que recibían los toros y salieron como disparados, como salir darle gas a una moto. Fue girarme 2 veces y tener que apartarme y tirarme porque me arrollaban. Y aquello, claro, me enamoró. Después tuve la mala suerte, la buena suerte, pues en el concurso recibí la única cornada que tengo fuerte y después de 3 semanas de hospital ya se pusieron en contacto conmigo, que se enteraron entonces, y Miguel Ángel me invitó a venir otra vez. Y ya vine a correr los encierros y a disfrutar. Me acuerdo de Miguel Ángel, me acuerdo de Esteban, me acuerdo de tantos corredores de entonces. Y me sorprendía. Yo quería venir a San Sebastián de los Reyes porque era un reto. O sea, el hombre, por naturaleza, quiere enfrentarse al toro. Y se enfrenta muchas veces, siempre de forma gratuita, porque sabe que el toro le puede matar. Entonces busca ese reto. Y yo que corrí muchos años en Pamplona, en muchísimas otras ciudades, como decía Teófilo, incluso fuera, lo de San Sebastián de los Reyes era especial. A mí me gustaba esa explosión. Ver esos toros como se iban por la calle Aposta casi andando o gazapeando y llegaban ahí a esa curva y apretaban y aquello estiraban el rabo y empezaban a correr de lado al lado, a mí me emocionaba. Luego la bajada de estafeta no, porque yo no tenía esa capacidad de correr. Pero ahí disfruté hasta que efectivamente hacían falta pastores y me dijeron, oye, ¿te animas? Digo yo, ¡buah! Un sueño para mí. Y disfruté unos años enormes. El encierro de entonces no tiene nada que ver con el de ahora. Yo recuerdo que nos santiguábamos antes del encierro cuando veíamos lo que había allí. Las calles estaban llenas de vasos, de papeles, de todo. Pero es que luego veías una gente que estaba toda la noche sin dormir, que no se tenían de pie, que soltaban, tiraban el cohete y empezaban a bajar por la calle Estafeta cientos y miles de chavales que no se podían tener en pie, corriendo, que se caían, que se levantaban. Y yo decía, que no vengan los toros, que no vengan los toros. Los arrasaban un poquito. Y luego se formaban unos tapones en la puerta. Unos tapones. Me acuerdo de Miguel Ángel y yo allí arreando, los toros parados sobre la gente, los toros volviéndose para atrás. Tuvo un percance Miguel, el foro. Yo me acuerdo lo que sufríamos por aquello. Hoy en día ha cambiado muchísimo, muchísimo. Pero sigue siendo, para mí, uno de los encierros con más espíritu y más puros que existen. Para mí creo que es el original. Hemos hablado de los encierros. Sí que es verdad que la historia nos dice que para llevar los toros de las ganaderías, pues los llevaban en caballos y los acercaban al pueblo. Hoy en día eso se sigue haciendo, por ejemplo, en la Camarga francesa, que las ganaderías están muy cerca de los pueblos, entonces salen con los caballos, los llevan hasta el pueblo y cuando acaba hacen lo contrario. Y efectivamente se sigue haciendo la suerte de atrapar, lo que contaba Vitorino. Hay cuadrillas especializadas que lo que hacen es que cogen al toro, se meten en medio unos toros de esos grandes camargueses, lo cogen y lo aguantan. Luego lo sueltan y 2 caballos se lo llevan allí. Entonces, por eso os decía que San Sebastián de los Reyes ha habido un cambio brutal para mejor. Yo creo que sigue teniendo su alma. El que viene aquí repite por esa vibración que tiene. Hay corredores extraordinarios. En San Sebastián los han habido también extraordinarios. Y además os voy a contar ahora algo que me acordaba hace un momento. Me acuerdo cuando pusieron las nuevas talanqueras. Y yo estaba ese día ahí de pastor y yo estaba arreando los toros y en la misma curva hacia Estafeta un toro chocó contra la talanquera y rompió el barrote. Que eso no nos podrá contar Emilio allí. No estaba la segunda barrera, pero San Sebastián dijo que no se escape y los toros bajaron hacia abajo. Yo me volví loco porque si el toro se llega a escapar, imaginaros la gente que había detrás. Luego ya se puso el refuerzo, se tapó y se puso la tapa atrás. Con lo cual, para mí, San Sebastián de los Reyes, el encierro es puro, es original, es único. Ya os digo que hay encierros en todas partes, pero como este no va a haber ninguno otro. Se han intentado, se siguen haciendo encierros nuevos, pero ninguno tiene la potencia. Después se cambió el recorrido, después se habilitaron los corrales, que como bien han dicho, son espectaculares, para mí de los mejores que hay, porque tienen de todo. La plaza también, la entrada, tal y como lo trabajan y sobre todo los dobladores. Pero para mí el homenaje de verdad es para los pastores por el trabajo que hacen. Así que 500 años no es nada.
Hay muchos otros pueblos que tal vez tengan 500 años, pero San Sebastián de los Reyes los tiene documentados y yo espero que duren 500 años más, no, 1000. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Alberto. Bueno, pues voy a ceder la palabra a una persona que ha tenido mucho que ver en la evolución del encierro de San Sebastián de los Reyes. Han hablado que ahora mismo no es lo que era, pero para todo eso hacía falta hacer un cambio con sentido, hacer un cambio, en definitiva, bien hecho. Y ese hombre ha sido, o uno de los que ha estado involucrado en eso, ha sido Emilio Esteban. Emilio, cuando quieras. Muchas gracias. Buenas noches a todos, buenas noches a mis paisanos y a los que no sois de este pueblo, pues bienvenidos. Muchas gracias. Yo creo que todos me conocéis y me habéis visto desde el principio, desde que el encierro empezó y a mí se me encomendó por parte de la corporación como funcionario de este ayuntamiento en el año 1982. Diréis, joder. Pues en el año 1982 a mí se me encomienda, como han dicho, transformar el encierro. Hacer de este encierro, que era un encierro con su fama, con aquella eslogan que pusieron alguien en un periódico en algún momento de la Pamplona Chica, se me encomienda que aquello de la Pamplona Chica no sea la Pamplona Chica, que sea otra cosa diferente. Bueno, pues ahí empezamos a luchar. Yo entonces tenía 23 años y con mucho esfuerzo, muchas ganas y con muchos amigos. Empezamos a tirar de aquello de una manera muy importante. Empezamos ahora cuando se habla de pastores, entonces no había pastores. Los pastores eran colaboradores voluntarios de la Federación de Peñas. O sea, figuraros cómo estaba aquello. Había días que al encierro de por la mañana, que entonces eran las 7, no se os olvide que eran las 7, ¿eh? Si la noche había sido larga, podíamos estar ese día, de los 10, 12, 14, 15 voluntarios, podíamos estar 3, 4, porque a lo mejor la noche había sido larga, ¿eh? Y aquí la gente se la echaba larga en aquellos años que yo os estoy diciendo. Pero entonces empezó a cambiar y de alguna manera fuimos captando gente más joven, con más afición, fuimos poniendo medios y yo me encuentro en un encierro que entonces discurría desde la calle, salían del Matadero, antiguo Matadero, Payaso Eduardini, y os sonará por Leopoldo Jimeno, la calle Leopoldo Jimeno hacia arriba, hacia la calle Real. Ese fue el primer encierro que yo me encuentro. Bueno, pues ahí empezamos a lucharle con vallado en la calle Leopoldo Jimeno. Figuraros cómo es la calle ahora, ¿eh? Mirar la calle Leopoldo Jimeno y no había vallado, o sea, no había vallado ni a izquierda ni a derecha. La calle Real tenía vallado justo enfrente de lo que es hoy hay una casa donde está la casa de Pablo Aguado. Ahí ha vallado en la mano izquierda, un poquito más para adelante y ya luego un poquito a la derecha, pero la calle tenía entonces 14 metros de ancha. Llegaba Estafeta y la calle Estafeta era la entrada de Estafeta y toda la calle Estafeta con vallado a la derecha y toda libre, 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 libre. La entrada a la plaza no era directa, no es como ahora mismo que entra directo. Entonces hacía una curva y entraba por la Puerta Grande. O sea, figuraros lo que era aquella manga, ¿no? Aquella era una locura auténtica. Y que lo que os ha referido Alberto de Jesús, de que los encierros eran a las 7 y no era el comienzo de un día, era el final de una noche. Entonces ese concepto de cambiar del final de una noche al comienzo de un día, pues nos costó, y nos costó mucho. Después cambiamos el segundo recorrido, cuando se vio que aquello necesitaba otra vuelta de tuerca, y el encierro se lleva por Payaso Eduardini, se saca Real Vieja, y Real Vieja Postas Real. Ese encierro se mantiene. Recordar, algunos os acordaréis, otros no, que en la calle Payaso Eduardini estaba el corral de suelta. Los toros salían del matadero a un corral de suelta y de ese corral de suelta se soltaban a la calle y de esa calle pasaban a Real Vieja.
Eso fue un cambio importante, y muy importante porque la calle Real Vieja de entonces no es la que es ahora, ni el vallado es el que es ahora, ni había doble vallado, ni había nada. O sea, era como muy precario. La calle Postas tenía un vallado a la izquierda, pequeñito, pero no había nada más. O sea, todo eran casas viejas, pequeñitas, casitas bajas, y entonces no había salvaguarda. El encierro se empezaba a correr, y algunos lo veréis, y alguna buena foto de mi amigo Maciel, de la calle Real, amplia, y está Alberto en alguna de esas fotos, la calle Real entera. Y ahí estaba un grupo de gente del pueblo, pero que eran del pueblo igual que yo, que habían nacido igual que yo y tenían sus mismos derechos que yo. Lo que pasa es que yo era el joven y parecía, para ellos, era el listo. No os riáis, era el listo. Que ellos tenían su tradición y se ponían en la puerta del Marpe, entonces se llamaba Bar Marpe, y se llamaban los Magníficos. Entre ellos estaban los 5 Magníficos. Estaba el padre de Blas, que en paz descanse, y algunas personas más. Entonces, estos señores se ponían en la puerta, cogían un cubo de basura de aquellos que los más mayores recordaréis, aquellos que eran de goma espuma gorda, lo ponían un poquito más para adelante en la acera y luego se sacaban una mesa en la puerta del bar y allí estaban y se sentaban. Mientras venían los toros, había días que se quedaban y si los toros venían un poquito más complicados, se metían. Pero estaban en la puerta del bar. Entonces yo dije, esto no puede ser. O sea, esto, si yo quiero un encierro de futuro, no lo puedo consentir. Y entonces eso nos costó al grupo que entonces colaboraba conmigo, y que, bueno, pues entre ellos está Teo, que era de los mayores, y pues nos costó muchos disgustos y muchas broncas y algún puñetazo. O sea, no os creáis que aquello fue fácil, ¿eh? Aquí hubo un momento que hubo que poner las cosas en su sitio a puñetazos. Y diréis que cómo podíamos ser tan brutos, ¿no? Es que ellos eran del pueblo y yo también. Entonces, ellos tenían sus ideas y yo las mías. Yo venía a imponer un modelo y un concepto de encierro que para ellos era antagónico. Ellos, lo que decía Vitorino antes, ellos era divertirse, su cachondeo, su cosa, su copita y su pasar la mañana. Y para mí era otro concepto diferente. Yo quería un encierro de futuro y conseguir un encierro de futuro, pues nos costó. Y nos costó, os digo, y Miguel Ángel es uno de los que, cuando llegó, uno de los primeros que sufrió los efectos de los puñetazos. O sea, que no estamos hablando de broma. ¿Sabes? Que nos costaba. O sea, en días de cabestrada, de salir a puñetazos. O sea, salir a puñetazos y a varazos. Hubo un momento que los pastores del encierro teníamos que ir por la calle todos juntos. No nos podíamos separar de nadie. Teníamos que ir todos porque nos iban a inflar. Os lo estoy diciendo en serio. Y los pastores que están aquí, que son mayores, lo saben. No nos podíamos despegar unos de otros, porque había que imponer un concepto que entre todos entendimos que era el adecuado y había que imponerlo de la mejor manera posible. A veces, también reconozco, que nos pasábamos, ¿eh? Entonces los balazos volaban en algún momento innecesariamente, pero a veces eran muy necesarios y la mayoría de las veces eran muy necesarios. Bueno, pues de ese encierro que yo os estoy contando y de esa evolución, yo empiezo a... yo, claro, lógicamente trabajaba aquí, entonces empiezo a comer la cabeza a los políticos de entonces y les empiezo a contar cuál es mi filosofía del encierro y hacia dónde debe ir el encierro de San Sebastián. Unos me han apoyado con mayor entereza, otros con menos, otros con más fuerza, otros con mayor ilusión, depende de su afición y de sus ideas políticas. No quiere decir que la gente más reacia al mundo del toro me haya ayudado menos, todo lo contrario. Me ayudaron en momentos determinados, quizá la gente de una tendencia me ayudó mucho más y me dio mucha más dotación presupuestaria que la que era más proclive. Eso no ha tenido nada que ver. Entonces empezamos a lanzar ese concepto, el ayuntamiento empezó a invertir dinero en ese recorrido hasta que nos damos cuenta que por necesidades urbanísticas del municipio ha de desaparecer el matadero municipal.
Entonces se plantea un problema gordo y grande. ¿Qué hacemos ahora con el encierro? ¿Dónde vamos a tener los corrales del encierro? Entonces, bueno, pues se ven diferentes opciones y se baraja donde están los corrales de Suelta y se baraja otro emplazamiento en la calle María Santos Colmenar. Ahí jugamos con 2 emplazamientos, se hacen 2 proyectos, se somete a la consideración, cosa que no sé si os acordáis, pero una cosa como muy consensuada. Se somete a la consideración de todo el mundo, para que todo el mundo dé su opinión al respecto. Se piden opiniones por escrito. Yo recuerdo que hicimos una asamblea en el Hotel NH, o no sé, en el Hotel NH o el de arriba, el Tres Reyes. Y bueno, pues después de eso se presentan escritos y se decide que el emplazamiento sea el que es. Bueno, pues estamos en el año 2001. Bueno, a mí se me dice que hay que hacer eso y que hay que sacar el encierro y cambiar el concepto. Muy bien. Yo, con el grupo de técnico del ayuntamiento, diseñamos los corrales que veis ahora. Se licitan en 2002 y en 2003 se ponen en funcionamiento. Y se incorpora la nueva manga que todos conocéis ahora. Esa nueva manga no es como está ahora. Esa nueva manga tenía un vallado mixto, el antiguo y el nuevo, y esta nueva manga se le van añadiendo año a año, gracias al trabajo de todos, al trabajo de inversión del propio ayuntamiento y al trabajo de mucha gente. Se van incorporando conceptos diferentes para que aquello sea un encierro corrible. Antes hablaba Alberto de Jesús que esto era cuando los toros torcían la calle Real, levantaban el rabo y era cuerpo a tierra. Entonces, ese concepto yo intenté, bajo mi capacitación, o escasa, o mucha, o poca, regular, capacitación técnica, que aquello se convirtiera en un encierro corrible. Y la manga que hoy veis es la manga que se ha ido adaptando para que este encierro sea corrible. Se estrecha una parte, se abre otra, en esta que entre menos luz, en aquella que entre menos. Y todo eso ha convertido el encierro que hoy y que veis ahí. Hay cosas que, bueno, pues se olvidan con el tiempo, ¿no? Antes decía Alberto que este era un encierro limpio, abierto. Este encierro, en un momento determinado, le dominamos y le vendimos por toda España y por todo el mundo, y os digo por todo el mundo de verdad, como encierros en estado puro. Esa terminología o ese eslogan parece que ahora se ha olvidado. No, el encierro en estado puro es San Sebastián, y es como es. ¿Por qué? Pues porque cuando los toros en otros municipios, no voy a referirme, o en otras ciudades se caían en las curvas, nosotros empezamos a introducir asfalto antideslizante para que los toros no se cayeran. El problema que había entonces es que los toros se caían, y Vitorino sabe por qué. Ahora los toros hay correderos, los toros no tienen las enfermedades endémicas que tenían entonces. Tenían muchas enfermedades que hacían que el toro en galope y en su movimiento se cayera y crease muchos problemas. En San Sebastián, cuando nos dimos cuenta de eso, eliminamos toda la tierra que se echaba entonces, porque algunos recordaréis que la calle Real se llenaba de tierra, la calle Estafeta se llenaba de tierra entera. Eso se eliminó y empezamos a echar antideslizante. Cuando yo planteé que íbamos a echar un antideslizante para los toros, me dijeron que estaba tarao. O sea, a mí, mis compañeros del ayuntamiento, los propios políticos y algún enterado de este pueblo me dijo que estaba tonto. Años después, el encierro, los toros no se caían, alguna vez se caían, pero se caían menos, el encierro se podía realizar de una manera más lógica, más normal, y qué casualidad que años después el encierro emblemático del mundo, que es Pamplona hoy por hoy, empieza a hacer lo que hacemos nosotros. Qué casualidad, oye. No estaríamos tan tontos en este pueblo cuando las cosas las hicimos de otra manera. Pues eso, entre otras muchas cosas. Y la promoción de este encierro que se hizo en momentos determinados a través de Fitur, a través de ir a las ferias de toda España, a través de ir a
a ferias y vender nuestro pueblo y nuestro patrimonio histórico más importante, que es el encierro, que no olvidemos que aquí no tenemos ni iglesias bellísimas, tenemos una iglesia preciosa, pero no tenemos ni grandes monumentos ni grandes historias, tenemos el encierro como patrimonio histórico más arraigado. Y es lo que yo he intentado vender y trabajar durante toda mi vida profesional en este ayuntamiento, que gracias a Dios tengo que decir que bueno, me he marchado este año pasado y que bueno, pues muchas gracias a todos por que me habéis ayudado en estos años. Gracias a ti, Emilio. Muchas gracias. Bueno, y por último va a tomar la palabra una persona muy entrañable para mí, un gran amigo y un gran compañero. Un gran compañero de fatigas, pero de esa fatiga que nos gustaba, que la anhelábamos, y el día que no la teníamos nos faltaba algo. Él es Manolo Durán. Hemos estado muchos años juntos, Manolo. Primeramente con el Trincherazo, 20 años en televisión, 25 años. Luego Calle Real, que es lo que les comentaba antes. Comentar un encierro de 1 hora cuando el espectáculo han sido 2 minutos nada más. La verdad es que fueron tiempos emocionantes, tiempos muy bonitos, tiempos que, por lo menos en mi caso, los recuerdo con una alegría y una hermosura muy grande. Y Manolo me supongo que lo mismo, porque él ha vivido el encierro de San Sebastián de los Reyes como lo he vivido yo. Manolo, cuando quieras. Muchas gracias, Fili. Muchísimas gracias por acompañarnos, por invitarme a la Asociación de Pastores, Miguel Ángel, tú mismo, a estar presente en este coloquio para conmemorar 500 años del encierro de Sanse. Yo lo voy a hacer desde mi punto de vista personal, desde aquella primavera, que es cuando hablasteis conmigo. Entonces el director de Canal Norte, Eduardo Sánchez, y tú intervendrías, supongo que Pepe Espín también, que ya hacía contigo el Trincherazo, para que me ocupara de hacer 1 hora de programa dedicada al encierro a partir de 2 minutos. He escrito algo, no me gusta leer mucho, pero sobre todo porque no se me olviden algunos nombres, y el primero que quería citar es Eduardo Sánchez, que cuando terminábamos de hacer el programa 1 hora, después de haber sudado, si venían invitados, si no venían, y salía perfecto, el encierro había sido correcto, no había habido grandes alteraciones en el recorrido, ni cogidas, ni tapones, ni estas cosas, Eduardo decía siempre, otro éxito más, vamos a morir de éxito, porque el encierro salía perfecto. Y bueno, pues Calle Real era recoger las imágenes con los cámaras de Canal Norte entonces, montarlas en 1 hora aproximadamente y después en el estudio de Canal Norte, aquí en el edificio de la Plaza de la Iglesia y después en otro edificio sede de Canal Norte en la zona del Caserón, donde terminamos la etapa de Canal Norte y de Calle Real, porque ya llegaba Antena 3, que efectivamente el ámbito de difusión era mucho mayor. Canal Norte llegaba a la Comunidad de Madrid, la zona norte nada más y poco más. Fueron años de aprendizaje porque durante aquella grabación de encierros ha dicho Javier antes que eran 14, 16 cámaras, entonces eran bastantes menos y teníamos que pedir colaboración y entonces se ocupaba Telemadrid, que ellos también emitían el encierro después con las imágenes y con un visionado previo que hacíamos en este edificio de Canal Norte, aquí en la Plaza de la Iglesia. Y la verdad es que yo no sé cómo sucedía aquello, pero era bastante fácil para nosotros entonces, no sé si ahora puede ser, pero reunir en un estudio a las 9 de la mañana o 9 y pico, traer a invitados, perdón, a las 8 de la mañana, que no eran especialmente aficionados al encierro, y me estoy refiriendo a personas, pues matadores de toros ilustres, como Ángel Luis Bienvenida, que vino a ver el encierro y después estuvo en un programa, vino también Lázaro Carmona, vino una novillera
que prometía entonces y un novillero que prometía también, como Maripaz Vega y Curro Díaz estuvieron comentando. Vinieron historiadores de la tauromaquia y aficionados, Fernando Claramunt, recuerdo, José María Sotomayor, muchos más. También los llevábamos después, aprovechábamos y los llevábamos al trincherazo, ¿verdad, Feli? Pero sobre todo es que, bueno, hablar durante una hora, bueno, y por supuesto a los realmente implicados de forma directa en el pueblo, empezando por Santiago Izquierdo, que vivía la tradición, que sabía la historia de los encierros, Castander, por supuesto Emilio, y mucho más, no sé, he anotado algunos nombres por no olvidarme, pero bueno, venía Agustín Montes, que nos hablaba del encierro en la Plaza Mayor, que es donde él llegó a torear de novillero, el propio Felipe Herrero, ¿no? Alberto de Jesús, con Alberto has estado algunas mañanas en ese estudio de Canal Norte, y la verdad es que, bueno, pues aprendíamos, porque es que cuando recibimos aquel encargo, que a nosotros nos entró cierto temblor de piernas, porque no veníamos de ese mundo. Nosotros lo que hacíamos, nos dedicábamos a editar libros. Acabábamos, además, de editar el libro de Victorino por Victorino, o habíamos ayudado a Santiago a llevar adelante aquellas ediciones, y a Emilio también, aquellas ediciones de carteles, de la cartelería de la ingente y hermosísima y valiosísima colección de carteles que tiene San Sebastián de los Reyes en su archivo. Y yo creo que ahora, pues, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, los aficionados, el pueblo de San Sebastián de los Reyes, tiene que tener y guardar como un tesoro aquellas grabaciones, aquellas primeras grabaciones que efectivamente salían los toros de los corrales del antiguo matadero en Payoso Eduardini, y llegamos a ver 1 o 2 años, hicimos el programa saliendo de los nuevos corrales, o sea que también hemos llevado una trayectoria bastante larga. Y recuerdo siempre, efectivamente, no sé si fue el primero o segundo encierro que retransmitíamos, y nos encontramos con que un toro se vuelve en la curva de Postas con Real y allí aparece un pastor que era Miguel Ángel Castander, y digo, ya tenemos el programa hecho. Era el primero o segundo, porque con ese acto para comentar, para hablar, para introducir la figura del pastor, bueno, pues ya nos dio muchos minutos de juego. ¿Perdón? Sí, esa es la verdad. Y bueno, y por último quiero... 1994. No, sí, claro, efectivamente, habíamos empezado en el 93, pues era el segundo año, efectivamente. Y por último, pues quiero comentar algo, porque desde el año, hace 25 años también, la Asociación Cultural El Encierro, con ese apellido, El Encierro, pues se ha dedicado, además de aquel programa de Calle Real, a realizar la tertulia del encierro en los locales en la propia calle Postas, donde ahora está la sede de una peña, y después en la propia sede de Los Olivares. Y sí quiero dedicar un recuerdo a 2 de aquellas tertulias, que fueron muchísimas, con muchísimos invitados, y que hacíamos lo mismo, con la grabación ya montada de Canal Norte, de Telemadrid, y ya algunos años con los de Antena 3, porque esto perduró hasta casi 2010 aproximadamente, las tertulias del encierro, pues 2 de aquellas tertulias fueron muy significativas y que dicen mucho de la amplitud de miras que teníamos entonces para difundir los valores culturales, de alguna manera, de la fiesta de los toros y del encierro en particular. Y fue una tertulia en la calle Postas con Julen Madina. Los encierros y las tertulias que invitados y corredores de toda España venían y participaron en ese recuerdo. Y el otro motivo de orgullo y que me llena de satisfacción poder contar hoy aquí con Victorino es que el 27 de agosto de 2011, es decir, en el 50 aniversario, cuando volvieron a correr los toros de Victorino Martín por las calles de San Sebastián de los Reyes, en la tertulia del encierro en la calle Los Olivares vinieron Victorino y su padre, y pudimos comentar con ellos, pues bueno, no solo parte de lo que ya se ha hablado hoy, sino lo que significaba para ellos
para Victorino, que ya había venido más veces, ¿verdad?, Victorino padre, a hablar de toros en San Sebastián de los Reyes. Y nada más, esos son mis recuerdos. Lo he ceñido a un tema pues quizá demasiado personal, pero que creo que Canal Norte, Calle Real y la tertulia del encierro, el encierro que también cumple 25 años en este 2025, pues apostó por el encierro en Sanse. Y una reflexión. Hoy he hecho fotografías junto a ese solar, de ese patio de la calle Postas, y he visto la cantidad de gente joven que había en esa calle. Y eso me llena de orgullo y satisfacción, como me llena de satisfacción, por supuesto, que haya estado este salón de actos de la Plaza de Toros pues hasta arriba como está. Y creo que año tras año, gracias a la Asociación de Pastores y a todos ustedes por asistir. Muchas gracias. Gracias a ti, Manolo. Bueno, como el tiempo va pasando y no queremos cansarles muchos, queremos ser lo justos para que salgan con buen sabor de boca. Han escuchado a los 5 invitados que tenemos y seguramente a algunos le habrá quedado alguna curiosidad, alguna duda, así que vamos a establecer un turno de preguntas de unos 15 minutos nada más, para si tienen alguna duda o, como les decía, o curiosidad, algunos de nuestros invitados, pues ustedes mismos sean los que pregunten. Así que, por favor, el que quiera preguntar, tienen un micro a su disposición. ¿Lo tienen allí, por allí? Tienen uno de ellos. Sí, yo por favor rogaría que fuéramos breves porque tenemos tiempo, porque si no nos vamos a solapar. 10 minutos dice que nos quedan o una cosa así. Sí, por favor, tenemos que dar también paso para despedirlo al concejal de festejos, etcétera, etcétera. Adelante. Ya me toca, muchas gracias. Yo más que preguntar quiero confirmar y corroborar aspectos preciosos que habéis dicho en esta mesa redonda. Es que incluso cuando ya estaba aquí reunido, he recibido un mensaje de una persona que contactó conmigo, una estudiante, en noviembre, y pertenece al equipo de Telemadrid, que un grupo de periodismo, os lo digo, porque le he dicho, dime exactamente qué puedo decir cuando yo lo presente en algún sitio. Es que no me imaginaba que, como me han mandado esto luego más tarde, pues hay aquí, dice, somos un trabajo de unos estudiantes de periodismo y comunicación audiovisual de la Universidad Francisco de Vitoria. Creo que son todos chicas. Desde luego, las 3 personas que yo he conocido eran chicas, y ella me dice, una de las chicas trabaja en Telemadrid y la entrevistó respecto a los encierros de verano. He podido escuchar un podcast al mediodía que me habían mandado, en donde hablan hasta de una cadena china hablando de nuestros encierros, en los mejores términos. Y que le gustó la historia, también habla de otros aspectos ya más personales que los emito. Y dice, eso lo puedes decir, me alegro que te haya gustado. Y me pregunta, lo deja con interrogación, dice, ¿sabes qué nota nos han puesto en la universidad? Un 10. A un grupo de estudiantes en la universidad. Gracias, Pedro Mari. ¿Más preguntas, por favor? No pregunta nada. Corroborar y agradeceros muchísimo la mesa. Muchas gracias. ¿Más preguntas, por favor? No, Pepe. Bueno, pues parece que nuestros invitados han dejado satisfechos a todos, que con las explicaciones que han dado cada uno los ha llenado a todos y no necesitan aclarar ninguna duda. Por lo tanto, como vamos con el tiempo muy justito, va a despedir esta mesa redonda el concejal de festejos, Carlos Volarín. La verdad es que 500 años corriendo toros, siempre, este es el segundo de los encierros blancos, siempre los aficionados al encierro hemos querido que en San Sebastián de los Reyes, en las fiestas de nuestro santo patrón, San Sebastián Mártir, tuviéramos un encierro. Lo decíamos, pero de alguna forma u otra nadie se echaba para adelante. Y hay que decir la verdad, y en honor a ello digo que ha habido un concejal que se llama Carlos Volarín,
que ha dicho, pues yo voy a coger el toro por los cuernos, nunca mejor dicho, y San Sebastián de los Reyes va a tener encierros en San Sebastián Mártir. Los vamos a llevar los encierros blancos, porque es posible que algún año tengamos nieve por las calles, pero había que hacerlo. ¿Y sabes lo que nos han dicho? Que vienen para quedarse. Que por lo menos, mientras esté esta corporación, los encierros blancos van a seguir haciéndose. Así que, por lo tanto, gracias, Carlos, de todo corazón, y cuando quieras poder cerrar la mesa. Bueno, buenas noches, voy a ser breve porque ahora tenemos la pirotecnia, que es muy importante y viene mucha gente a verla, no solo para la programación. Pero en primer lugar, sí quiero dar las gracias a Vitorino Martín. Tenemos que estar muy orgullosos que en San Sebastián de los Reyes esté este señor con nosotros, porque creo que es un referente muy importante a nivel mundial en el mundo del toro. Una persona que ha seguido su camino, ha sabido la línea. Ese sí que el señor se echó el toro por los cuernos, sabe de lo que habla. Y todos los demás, yo en mi caso, tengo que aprender de todos estos señores. Y también, cómo no, dar las gracias a los pastores, porque cuando me reúno con ellos antes de cada encierro, yo les digo que aquí en San Sebastián de los Reyes tenemos los mejores pastores, no solo de la Comunidad de Madrid, sino de España. Tenemos un equipo se lo digo a ellos públicamente, tenemos un equipo que somos un referente a nivel nacional. Sé de sobra que están apoyando en muchos municipios y eso es muy bien para nuestro municipio, para marcar un antes y un después. Que hablar de Javier Gallego. Para mí le he conocido hace poco, le considero ya prácticamente de la familia, porque creo que es una persona que lucha como tiene que ser en la vida y para mí mi máximo respeto. Y como político, yo soy un vecino de San Sebastián de los Reyes. De los que estéis aquí me conocéis prácticamente todos. Yo voy a hacer lo que quiera el pueblo, evidentemente. Y este pueblo, aunque me pongan carteles, que me pongan secadores públicos en las papeleras, en las paredes, me va a dar igual. Esto ha venido a quedarse. Y el pueblo ha respondido todos los días con un lleno de no hay billetes en las calles del municipio, generando dinero, que para eso estamos los políticos, para que la gente para que los empresarios, ahora cuando llegue el 31 de enero, que le han subido la cuota a autónomos, que lo puedan pagar. Para eso estamos los políticos. Y cuando no están en ese sentido, que están para mirarse su ombligo, pues te ponen en tu sitio los vecinos. Yo solo quiero deciros, estaros tranquilos, de momento hasta el 2027 los tenemos, muy clarito, que quede muy claro, y sobre todo, como bien han dicho todos los que han hablado por aquí, hay que seguir ayudando, apoyando, y sobre todo, como yo lo que dije el primer día que entré, he venido para mejorarlo, y cuando me vaya, que por lo menos haya mejorado un poco la tauromaquia, el festejo popular en San Sebastián de los Reyes. Muchísimas gracias, de corazón. Aprovechar que como mañana es el Día del Santo Patrón, nos queda el día más importante, que mañana es el Día del Santo Patrón. Mañana tenemos la misa, procesión, finalizaremos aquí en la Plaza del Ayuntamiento con una mascleta tanto de la Peña Taurina de San Sebastián como del Ayuntamiento. Y poco más. Aquí la asociación El Encierro, que aunque lleven 25 años, son señores que llevan dando toda la vida por el municipio, como veo aquí a mi lado a Santiago Izquierdo. Felicitar que es el cumpleaños de Diego García, nuestro torero local. Y por mi parte, yo me voy a salir fuera, que ahora es la pólvora de la víspera del Santo, y vamos a verla. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos, de verdad. Yo siempre he dicho, y lo digo, y lo tengo que decir bien alto, por favor, no se vayan porque vamos a dar un pequeño detalle a los invitados por su paso por esta mesa. Pero entonces sí tengo que decir que la suerte que hemos tenido en esta ocasión, que tenemos un concejal que es de San Sebastián de los Reyes, que ama San Sebastián de los Reyes y que ama sus tradiciones. Y por eso, de momento, estamos de suerte. Gracias por todo, Carlos. Bueno, ahora, como les decía, la Asociación de Pastores quiere hacerles
o darles un pequeño detalle a nuestros contertulios, a nuestros invitados, para que tengan un pequeño recuerdo de su paso por este coloquio de 500 años corriendo toros en San Sebastián de los Reyes. Muchas gracias. Cuando queráis.